Muy buenos días y bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite en sus idiomas español e inglés desde nuestros estudios en Santa Fe de Bogotá. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista político de esta planta de televisión para Iberoamérica desde el año 2014. En nuestro espacio analizamos la evolución y los distintos sucesos y fenómenos políticos, sociales, económicos y militares que ocurren en Iberoamérica. Hemos venido haciendo una serie de programas que tienen que ver con el desencadenamiento de lo que yo he venido denominando la geopolítica del psicoterror de la geopolítica petrolera, revestida y disfrazada de persecución al narcotráfico. Durante estos últimos 109 días, los Estados Unidos han venido desarrollando una operación en el Caribe de acuerdo a sus veladas informaciones de que es para perseguir en embarcaciones que, de acuerdo a ellos, trafican con drogas desde Venezuela, pero no desde el Pacífico, que es realmente por donde sale el 80 o el 90% de la droga que produce Colombia para satisfacer la demanda de 38 millones de norteamericanos que consumen 4 gramos diarios y que, según el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 37% de la juventud consume estupefacientes de cualquier naturaleza, preferentemente cocaína o el que comenzaron a fabricar los laboratorios norteamericanos, que es el fentanilo, que es una droga letal, un narcótico letal a base de petróleo. De este proceso de violencia en el área del Caribe, nos encontramos que Venezuela ha sido señalada como un país de altísima peligrosidad para los Estados Unidos. Somos un país que estamos exportando hacia los Estados Unidos cocaína, que servimos de medios para pasar la letal droga a su territorio, que es un país dominado por el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, que son creaciones ficticias, imaginarias, porque el Cartel de los Soles no existe. Esa fue una denominación creada por los años 80 durante el gobierno de el presidente Luis Herrera. Se ha renovado de nuevo, y lo vimos en la boca del propio presidente expresar que están volviendo a la política de dominación que por el año de 1903, cuando Estados Unidos le arrebata a Colombia Panamá y asume el poder el Teodoro Roosevelt y el presidente Hoover y el presidente Taft, desarrollaron lo que conoció en el mundo como la doctrina Monroe, de América para los americanos, pero que resultó que nos convirtieron en su patio trasero, de acuerdo a la expresión de Harry Truman ante el Congreso de los Estados Unidos, y se dieron cuenta de que las grandes reservas energéticas que para ellos son indispensables sobrevivir están en países como Venezuela, como Colombia o como cualquiera de los países que conforman la columna vertebral de los Andes. Lamentablemente tuvo una expresión Donald Trump en uno de los gobiernos más desastrosos que ha tenido los Estados Unidos, que es esta segunda oportunidad que accede al poder en un país en una profunda crisis social, política, militar, de drogadicción, de uso de todo tipo de actividades ilícitas, donde han creado unos 80 focos de guerra en el mundo y que le están aplicando a Venezuela la misma que le aplicaron al Irak cuando acusaron en el gobierno de George Bush entre el 2002 y el 2008 de que tenía armas letales, de que tenía armas químicas. Y resulta que era una serie de documentos falsos que los
producía la CIA para justificar la intervención en un país petrolero, que era realmente lo que buscaban, y asaltar, como lo hicieron, las reservas de oro del Banco Central de Irak, que eran unas 2.000 toneladas, que se las llevaron. Fue la primera incursión que hicieron, igual que en Libia, donde se llevaron 1.800 toneladas. Recientemente decía un filósofo y político uruguayo que el problema de América no es el comunismo, no es el socialismo, son los norteamericanos que han polarizado con una política de dominación y de intervención en los gobiernos bajo distintas formas, invadiendo países, asesinando presidentes, derrocando gobiernos, como lo han hecho en Venezuela, lo hicieron en Panamá, lo hicieron en Nicaragua, en Grenada, en Guatemala, en la década de los 50 hasta el año 86. Esta operación, y ellos no se han dado cuenta, del nuevo bucanero del Caribe, como lo catalogan los analistas europeos e iberoamericanos, que es Trump, se confabula con lo que recientemente una congresista norteamericana, una cubana, que en vez de estar ocupándose de los problemas de su país, aunque haya nacido en los Estados Unidos, que es Cuba, y acabar con una tiranía que bien extraño que a 20 minutos de los Estados Unidos no la hayan derrocado, y tiene ya 67 años, oprimiendo a un pueblo y hambriando a un pueblo, pero algún negocio siempre hay por detrás, porque nada que hacen los Estados Unidos lleva para buscar la tranquilidad o el desarrollo o la armonía o el crecimiento económico de los pueblos, sino para hacer negocio, como decía recientemente un analista inglés, que cuando Estados Unidos invade un pueblo para liberarlo, cuando sale lo deja destrozado, expoliado y la población casi loca. Esta es realmente la equivocación más grande que están cometiendo nuevamente cuando Trump dice que va a convertir de nuevo a la América Latina o Hispanoamérica en su patio trasero. Los tiempos cambiaron, la situación geopolítica mundial cambió, aparece China en el escenario como la primera potencia económica y militar del mundo, aparecen nuevas monedas que están ya en proceso de reemplazar al dólar como moneda de transacción desde la época del presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Y no es así tan fácil como pretendieron, que iban a invadir a Venezuela, que iban a bombardear sitios estratégicos, pero cuando Venezuela sí fue necesaria para expoliarle su petróleo y llevárselo a los Estados Unidos durante 80 años para hacer su bienestar, entonces no éramos enemigos de Venezuela, no, hasta que presidentes como Isaías Medina Angarita los obligó a ponerle refinerías en plena guerra mundial y lo derrocaron simplemente porque atentaba contra los intereses de los Estados Unidos. Y cuando el doctor Pérez Alfonso, fundador de la OPEP, los obligó a pagar el 50% como director de Petróleos y Minería del Ministerio de Fomento del año 48, derrocaron el gobierno del presidente Gallego. Y cuando Pérez Jiménez no les quiso dar para poner en la Gran Sabana una base, entre comillas, de la OTAN, derrocaron al presidente Pérez Jiménez. De tal manera que esta política intervencionista nefasta de dominación imperial en un país que ya no representa ni la dominación imperial y que degradó en su poderío militar frente a China, la situación cambió. La situación es otra y el mundo comenzó, y como lo digo en un libro que recientemente publiqué en los Estados Unidos, que lleva por título Estado Profundo y Globalismo, analizo allí cuál ha sido la política norteamericana desde el año 53, que termina la guerra de Corea, hasta la derrota de Trump en el 2021. Desde Santa Fe de Bogotá, para unas reflexiones que deben llamar a la preocupación de los pueblos de Iberoamérica, les habló Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista político de 24 Horas Noticias Televisión.